Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo conversatorio virtual. Eh, en esta oportunidad tenemos a dos grandes expositores que hemos tenido en ocasiones anteriores. Se trata de Hugo Contreras y de Rodrigo Santander. Respecto de Hugo Contreras, es decirles que él es abogado y, como dice la lámina, magíster en Dirección Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Rodrigo Santander es contador auditor y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Ambos trabajan en conjunto y son personas con una muy amplia experiencia en materias tributarias que en el día de hoy nos traen un tema que es tremendamente relevante siempre, que es el tratamiento tributario del mayor valor en la enajenación de acciones, derechos sociales y bienes raíces, un tema que tenía un tratamiento antes de la ley 20.780, que fue en alguna medida complejizado después de la reforma del año 2014 y que ahora con la ley 21.210 trae otras novedades, otras modificaciones que van a ser precisamente el objeto de la conversación de Hugo y de Rodrigo. Vamos a dejar en primer lugar a ambos expositores a que nos expliquen el tema y posteriormente va a haber un espacio de consulta para que ustedes puedan expresar cuáles son sus ideas, sus interrogantes. Como dice la Francisca, a quien agradezco, que es nuestra asistente, que nos está colaborando con esto, esta actividad va a ser grabada de modo tal que si es que se pierde o en algún momento tiene problemas con conexión, por favor no se preocupe porque con posterioridad va a poder ingresar a nuestro sitio web y va a poder ver íntegramente aquella parte que pudiese haber perdido. Así es que, sin más, dejo con ustedes tanto a Hugo y a Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Carlos. Gracias, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, primero que nada, saludar a todas las personas que están conectadas. Agradecer la invitación nuevamente. Para nosotros es un orgullo poder contribuir al debate académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En esta ocasión vamos a hablar de manera muy de fondo y preciso respecto a la tributación de la enajenación de acciones, derechos sociales y bienes raíces. Dado el tiempo, vamos a hacer bastante, ir bastante al fondo. Previamente, antes de partir con la tributación propiamente tal, me gustaría dar un contexto a fin de poder ubicar el 17 número 8, que es el concepto que vamos a analizar hoy. En términos generales, hay que recordar que nuestro legislador utilizó una técnica legislativa al dictar la ley de impuesto a la renta, estableciendo una definición bastante amplia del concepto de renta. Ustedes recordarán que en el artículo segundo, número 1 de la ley de impuesto a la renta se define como tal a todo tipo de utilidades o beneficios que rinde una cosa o actividad, beneficios, utilidades o cualquier incremento de patrimonio, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación, percibidos o devengados. De esta forma, este gran concepto de renta permite definirla como tal cualquier incremento, de manera tal de que el legislador luego fue estableciendo ciertas excepciones a esta regla general. En particular, vamos a analizar la nueva norma del artículo 17, número 8. En pos del tiempo, vamos a ir al fondo de cuál fue el objetivo que tuvo el legislador al dictar esta nueva norma del artículo 17, número 8. Personas naturales a las cuales se le aplica la disposición. Cabe recordar que el requisito preexistente de tratarse de una persona natural que no obtuviera rentas efectivas de primera categoría se reemplaza porque las acciones, derechos sociales o bienes raíces que se están enajenando
no formen parte del activo empresarial del contribuyente. Es decir, que no los haya aportado a una empresa individual que tributa según contabilidad, sino que mantiene tales bienes en su patrimonio. La ley 21.210 del 24 de febrero pasado derogó el inciso tercero del artículo 17, número 8, el cual señalaba que cuando las operaciones a que se refiere este número sean realizadas por contribuyentes que determinen un impuesto de primera categoría sobre renta efectiva, el total del mayor valor constituirá renta afecta a dicha categoría, global, complementario o adicional, sobre renta percibida o devengada según el caso. Es decir, la norma que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2019 no permitía aplicar el concepto del ingreso no constitutivo de renta establecido en el artículo 17, número 8. La norma del 21.210 también establece una serie de articulados transitorios muy importantes. Aquí se reproduce el artículo 23 transitorio, que en definitiva es una forma de implementar este traspaso de la antigua norma a la nueva norma. ¿Qué importancia tiene que la ley ya no contemple que sean rentas afectas a impuesto de primera categoría? La importancia, bueno, la podemos ver en el artículo número 20, número 1, letra B, que establece las rentas que están afectas a impuestos de primera categoría. En la letra B, específicamente se habla en el caso de contribuyentes que no declaren renta efectiva según contabilidad completa y que den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión del uso o uso temporal, se gravará la renta efectiva de dichos bienes acreditada mediante el respectivo contrato sin deducción alguna. De esta manera, podemos establecer que el principal beneficiario de esta reforma son las personas naturales que dan en arrendamiento, ¿no es cierto?, estos bienes raíces no agrícolas. Según la antigua norma, no les permitía utilizar, ¿no es cierto?, este beneficio del ingreso no renta del 17, número 8. Uno puede pensar que si efectivamente estas personas estaban afectas al impuesto de primera categoría, por su parte el artículo 39 las declaraba exentas. Por tanto, para que una renta exenta, ¿no es cierto?, se declare como tal, debió haber estado primeramente afecta. De esta forma, podemos sostener que el gran beneficiario de esta reforma de la modernización de la legislación tributaria son las personas naturales que, dando en arrendamiento bienes raíces no agrícolas, ahora, si estos bienes no forman parte de su activo empresarial, en el caso de que ellas vendan estos inmuebles, podrán hacer uso del beneficio del ingreso no renta del artículo 17, número 8. Lo cual es bastante importante, pues la norma anterior, si yo, persona natural, que daba en arrendamiento bienes raíces no agrícolas, los vendía, ese mayor valor que se generaba no era un ingreso no renta. Esta es una contraexcepción que estableció básicamente el inciso tercero del 17, número 8, que fue derogado. Por tanto, el gran beneficiario, ¿no es cierto?, son estas personas naturales. Otro de los beneficios importantes que establece la ley 21.210 es considerar el impuesto territorial como crédito contra el impuesto global complementario. En efecto, el artículo 56 se agrega un numeral, el número 5, que señala que en el caso de personas naturales, propietarias o usufructuarias de bienes raíces no agrícolas, que tributen renta efectiva por la explotación de dichos bienes mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna, podrán imputar como crédito el impuesto territorial pagado hasta el monto neto del impuesto global complementario determinado. El referido crédito se imputará antes de los que dan derecho a imputación o a devolución. Y en caso de generarse un excedente, este no tendrá derecho a devolución ni imputación a otro impuesto. Para este efecto, el respectivo impuesto territorial deberá estar pagado dentro del año comercial respectivo. A modo general, la vigencia, ¿no es cierto?, de esta ley 21.210, que fue publicada el 24 de febrero último,
entra a regir con efecto retroactivo al 1 de enero del año 2020, afectando a todos los hechos económicos que se produzcan a partir de esa fecha. De esta forma, esta es una especie de introducción a fin de fundamentar quiénes son los beneficiarios reales de esta reforma. Dicho lo anterior, Rodrigo comentará ahora cuál es la tributación propiamente tal de los mayores valores que se generan en estas operaciones. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Muy agradecido de compartir nuevamente en la facultad. Generalmente estas charlas son bastante densas por los temas que uno trata, pero uno trata de hacerla amena y llevarlo a un ámbito legal y aplicable, que eso es lo más importante en estos términos. Bueno, a mí me toca exponer fundamentalmente respecto al artículo 17, letra A y letra B. Estos, el 17, número 8, letra A y B, hablan fundamentalmente de lo que constituye como un ingreso no renta para efectos del mayor valor que se determine en este tipo de operaciones. En consecuencia, la norma establece ciertos criterios para efectuar estos cálculos que vamos a ver un cuadro sinóptico, diría el meteorólogo, más adelante, pero que es bien explicativo respecto a estas normas que se ven bastante densas, pero fundamentalmente cuando uno está determinando el valor de las acciones, que van a ser sujetos de venta como persona natural, no lo olviden nunca, por favor, porque Hugo lo explicó muy bien, si justamente lo que generaba dicotomía en la antigua norma era que el inciso tercero precisaba de que el mayor valor estaba afecto a un impuesto de primera categoría, está citado en el artículo 17, número 8, y por otra parte el 39 decía que entonces esa dicotomía generaba ciertos conflictos que el legislador en esta reforma lo aclaró e indica que aquellas personas que como empresarios individuales generan ventas y por sobre esas operaciones, tanto de bienes raíces como de acción y derecho, generan un mayor valor, no están afectos a un impuesto de primera categoría, salvo que formen parte de los activos operacionales de una empresa individual. Y ahí obviamente están afectos a primera categoría y obviamente tienen que pagar el impuesto asociado dependiendo del régimen tributario que les corresponda. Entonces, para las ventas de acciones, y en este caso para el mayor valor, primero lo que se hace es determinar el costo tributario. Y ese costo tributario es fundamentalmente el valor del aporte. Si existen aumentos o disminuciones de capital, estos se deben reajustar. Luego, ese costo tributario que se determina, reajustado, nos va a permitir rebajar respecto al precio de la venta para determinar el mayor valor que se va a devengar producto de esta operación de venta de acciones. En esta operación también nos permite descontar pérdidas asociadas a estas operaciones de compraventa de acciones reajustadas, pero que sean dentro del mismo ejercicio. No se olviden, por favor, que estamos hablando como personas naturales, que eso es lo importante en este caso. Consecuentemente, en el numeral 4 indica que ese mayor valor va a estar afecto al impuesto final en base a percibida. El 5 dice, ojo, que también puede declararlo con base a renta devengada. Entonces acá se suscita algo bien importante que generalmente yo creo que a muchos empresarios en Chile, yo creo que esto fue muy beneficioso porque justamente las empresas que son vendidas a diferentes grupos empresariales, que estas acciones se venden, siempre se venden obviamente a valores de EBITDA, 1, 3, 5, 7, dependiendo del negocio, dependiendo, unos dicen el EBIT, otros dicen el EBITDA, etcétera, depende del que está haciendo la evaluación financiera. Y
algunos EBITDA quedan sujetos al compromiso que ese budget se cumpla dentro de un periodo, y por lo tanto parte del precio queda sujeto a ese cobro. Por consiguiente, se genera un devengo de ese mayor valor que no se percibe porque no está pagado. Entonces, ahí la norma dice, bueno, si usted tiene acciones y las ha tenido, por ejemplo, o inclusive también podrían ser derechos sociales, 5, 6, hasta 10 años, usted puede devengar ese mayor valor en ese periodo. Es decir, el mayor valor dividido por los años de tenencia de los derechos sociales o de las acciones. Entonces, en cierta forma, permite, a través de un cálculo específico de UTM y de reajustabilidad, que el contribuyente pueda enterar ese impuesto asociado, siempre y cuando sean, obviamente, estén afectos, obviamente, pagarlo de manera devengada. A mí me parece una muy buena medida, sobre todo a personas que de repente hacen un buen negocio y necesitan que esos impuestos sean devengados, porque a veces realmente son montos importantes a pagar por este tipo de tributos. Luego, en lo que son la venta de acciones también, yo lo explicaba respecto al año de tenencia acá, también hablaba que no están sujetos a la reajustabilidad que se les da del artículo 33, número 4. Fundamentalmente son las RLI, son las RLI del artículo 20, número 2, justamente, que son por los ingresos de los capitales mobiliarios, no genera reajustabilidad. También no está la exención del artículo 57, que es por el concepto de las famosas 20 UTM, siempre y cuando dicha persona natural tenga vinculado al artículo 22 y 42, número 1, o sea, pequeños comerciantes y sueldos. Entonces, en términos generales, lo que permite esta norma es establecer una manera de determinar la tributación de ese mayor valor de las acciones. Entonces, también puede ocurrir que en estas diferencias que se determinan, porque ya explicamos el concepto de los años, pueden haber diferencias de impuestos que son a favor del fisco, obviamente, o son reintegros que puedan suscitarse a favor del contribuyente, porque hay un tema de reajustabilidad a través de la UTM, lo explicaba poco rato. También hay un concepto importante en el numeral 6 que respecto a los resultados determinados en esta letra, en la letra A, que es la enajenación de las acciones, el mayor valor de la enajenación de acciones, que obviamente se genera un ingreso no constitutivo de renta que Hugo lo explicaba, que es equivalente a 10 UTAs. Y eso es un tema importante desde el punto de vista cuando se manejan cifras que a lo mejor de acciones no son tan relevantes, pero es importante tener este ingreso no constitutivo de renta cuando se hacen este tipo de operaciones. Miren, yo quise poner un ejemplo básico, pero que en el fondo demuestra un poco un cálculo de mayor valor de acciones devengado y percibido. Por ejemplo, acá tenemos un precio de enajenación de acciones devengado 50 millones, devengamos el 25% porque no se pagó todo, ¿cierto? Determinamos un costo tributario de 20 millones, tenemos el ingreso no constitutivo de renta de 10 UTAs, casi 6 millones de pesos, tenemos el precio de las acciones, tenemos el costo tributario y tenemos en primer lugar el mayor valor devengado y en otro lugar tenemos el mayor valor percibido. Se tiene que diferenciar porque obviamente se generan estos famosos dos conceptos, del devengado y el percibido. Entonces, el formulario 22 también permite que tanto este recuadro que está acá, que es el número 2, es precisamente para la enajenación de bienes raíces, que ya lo vamos a ver. Pero acá abajo está el recuadro que permite establecer cómo van a ser clasificados estos mayores valores desde el punto de vista de la tributación. Entonces, hay una columna para clasificar el número de acciones enajenadas, el número de operaciones, el precio de la enajenación o valor, el costo tributario y el mayor valor determinado. Y estos van a pasar, no se alcanza a ver acá, o a la línea 9 o a la línea 24 del formulario 22 que está acá abajo, porque no los podía, disculpen, achicar más de lo que aparece en la pantalla. Por consiguiente, lo importante acá es establecer de que también puede ocurrir que una persona natural o una empresa
pueda tener acciones 107, obviamente que están libres de tributo, que eso es lo importante porque son acciones que transan en bolsa, y acá están fundamentalmente los dos temas que nos interesan a nosotros, que es el impuesto global IVA adicional sobre la renta percibida, ¿cierto? Aquí tenemos el mayor valor percibido, y también la opción por el impuesto global complementario a realidad sobre la renta devengada, que aquí está el mayor valor devengado. Entonces, esos conceptos tienen que ser incorporados en los formularios 22 de la persona natural que está declarando la enajenación de acciones. ¿Ya? Ese es un punto importante. Consecuentemente, hay un tema que pasamos al tema de la venta de bienes raíces. El mayor valor en la enajenación de bienes raíces. Entonces acá, si se fijan, se aplican los literales 2 y 3 anteriores, inherentes al mayor valor menos el costo tributario, y por otra parte que también permitía rebajar las pérdidas asociadas en las operaciones inmobiliarias. Por ejemplo, si una persona tiene un inmueble que tiene asociado estacionamiento, tiene asociado, estoy pensando en un departamento, tiene asociado una bodega, y uno hace una operación, uno puede utilizar esas pérdidas que en el supuesto que estoy haciendo, que se pudiesen suscitar en ese tipo de operaciones porque están vinculados, digamos, al bien común. Entonces, también los literales 2 y 3 se pueden aplicar en lo que es el artículo 17, letra B. Hay un tema importante acá que habla respecto al valor de adquisición de los bienes, porque también estos obviamente tienen que ser reajustados, y también se le pueden incluir las mejoras, ¿cierto? Siempre, obviamente que para que estas mejoras deban ser incluidas, obviamente en el valor, en el costo tributario del bien raíz, hay que también pensar que tienen que estar declaradas a impuesto interno. Entonces, porque si no están declaradas, el servicio también, en este caso, necesita determinar si existen, como pasa hoy día, que nos están cobrando una sobretasa, para efectos de evaluar si hay un aumento del avalúo fiscal de ese bien. Entonces, si esas mejoras, que no sé, una ampliación o lo que sea, están informadas al servicio de impuesto interno, obviamente que no va a haber ningún inconveniente que el costo tributario determinado para estos efectos sea considerado correctamente. Consecuentemente, también aquí ya empezamos a otra materia que lo vamos a ver en la lámina siguiente, que tiene que ver con lo que no constituye renta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de operaciones de bienes raíces, obviamente, bienes raíces no agrícolas en este caso, por ejemplo, si yo realizo una venta, voy a tener un valor exento o no va a constituir renta, un equivalente a 8.000 UF. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta norma es bien importante porque no tiene que ver mucho con el número de operaciones, o me refiero al número de enajenaciones que el contribuyente o la persona natural esté realizando, ni al número de bienes raíces que dispone, sino que a un tope general que dice, bueno, hasta este tope, si usted realiza operaciones, no va a pagar impuestos sobre este mayor valor. Entonces, acá ocurre un tema importante en esta letra B, el 17 número 8, que justamente este mayor valor va a poder, o sea, en el fondo no va a poder, sino que va a ser grabado el exceso con el impuesto global complementario o adicional según corresponda, o bien tratándose de personas naturales con domicilio y residencia en Chile, con un impuesto único y sustitutivo del 10%, a elección de la enajenante. En ambos casos, siempre sobre renta percibida. Es un tema importante, lo vamos a explicar a continuación. Acá hay temas también relevantes que son componentes que permiten cumplir que este mayor valor no tribute. Tiene que ver con que la adquisición y enajenación del bien raíz excede un año. O sea, si en el fondo no excede el año, en este caso un bien raíz, se van a aplicar los impuestos finales. Esa es como la consecuencia. Entonces, lo importante es que si yo voy a vender un bien raíz, este tiene que a lo menos exceder un año desde la fecha de adquisición. Luego, si yo hago una subdivisión de terrenos rurales o urbanos, o también hago la construcción de edificios por piso o departamento, esto a lo menos tiene que tener 4 años para que dicho mayor valor, obviamente se puedan respetar los topes
los topes de las 8.000 UF y dicho mayor valor no quede afecto ni vaya directamente a impuestos finales. Luego, en el caso de los bienes raíces, acá también da la posibilidad de que este global complementario puede declararse sobre la base de la renta devengada, que es exactamente igual que las normas literal quinto de la letra A, que era referente a las acciones. El quinto hablaba del impuesto global complementario que se puede declarar y pagar también sobre base devengada, ¿ya? Y luego habla respecto que esto también pasa mucho en la práctica, que cuando una persona presenta la herencia, ya sea el pago de herencia que es informada a través del registro civil o a través del juzgado civil, dependiendo si es testada o intestada, esta herencia, obviamente, el valor a calcular para efectos de pago de impuestos de herencia se hace en función al avalúo fiscal del bien. Por lo tanto, hay un impuesto que se aplica sobre ese activo de la persona, que finalmente permite que ese impuesto que se pague a prorrata de los herederos en función a lo que él pagó sobre ese activo. Si ese activo se vende, ese crédito que se pagó, ese impuesto de herencia, va a ser considerado como un crédito contra el impuesto global complementario que se determina al momento de enajenar el bien raíz que fue sujeto a una herencia, y de esa forma el impuesto va a ser menor. Eso es lo que es importante considerar para estos efectos. Es mucho más, ¿cómo les podría explicar yo? Mucho más completo y permite tener una visión general del 17 número 8, letras A y B. Entonces, si ustedes se fijan, yo parto con un mayor valor y ese mayor valor, empezamos con un cuadro decisional, y este cuadro decisional dice, bueno, este contribuyente que tiene mayor valor es un contribuyente de primera categoría según renta efectiva, sí, entonces tiene que efectivamente pagar el impuesto de primera categoría y después pagará el impuesto global complementario que le corresponde en base al percibido de vengado según su elección. Luego, él tiene que preguntar si efectivamente este bien que se vende, que generó el mayor valor, estaba hasta el 31 de diciembre del 2003. Si la respuesta es no, obviamente hay que preguntarse si ese bien se compró entre el 1 de enero del 2004 y el 28 de septiembre de 2014. Y si la respuesta sigue siendo no, entonces ahí lo que yo tengo que efectivamente evaluar es si solamente determinar a través del costo de adquisición más las mejoras informadas del Servicio de Impuesto Interno. Si la respuesta es sí, y este bien se compró en este rango de tiempo entre el 31 de diciembre del 2003 y el 28 de septiembre de 2014, efectivamente, yo no sé si se recuerdan, pero hace un tiempo atrás, yo creo que fue hace unos 3 o 4 años, yo no recuerdo ya con exactitud, estaba en boga todo lo que era informar respecto a los valores que tenía los inmuebles que uno tenía como tal, como persona natural, porque uno podía determinar el valor de mercado de dicho inmueble, pero también corría el riesgo de que ante una tasación del Servicio de Impuesto Interno, obviamente que el avalúo fiscal iba a ser mayor. Entonces, en ese momento, la determinación del costo eran de estas tres formas: o el costo de adquisición con las mejoras informadas del Servicio de Impuesto Interno, o el avalúo fiscal reajustado al 1 de enero del 17, o el valor de mercado al 29 de septiembre del 2014. Entonces, determinado este costo tributario, si yo tenía ese mayor valor, descontaba el costo, o sea, perdón, si tenía un precio de venta, le descontaba este costo tributario que yo elegí, ahí generaba un mayor valor, descontaba las pérdidas que podía tener asociadas a esta operación, y luego tenía que entrar a ver las normas de relacionamiento. Pero acá hubo un cambio importante que es inherente al artículo 8, número 17 del Código Tributario, que ahora cambiaron un poco algunas normas particulares respecto al controlador común, al que tiene mayor del 50%, al que tiene participación entre el 10 y el 50%. Entonces ahí inmediatamente se fijan las normas de relacionamiento, si es que ese enajenante, persona natural, le vende a una sociedad de personas, una sociedad anónima cerrada,
que participe directamente o en los términos que acabo de explicar del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Por consiguiente, si esto es efectivo y yo le estoy vendiendo un relacionado, obviamente que pierdo algunos beneficios que yo los describo acá, que tienen que ver con que, primero, los impuestos finales ya no van a poder ser, si yo tomo la decisión de hacerlo sobre base de vengada, va a ocurrir que no voy a poder optar por los famosos 10 años o los años de tenencia. Y tampoco voy a poder ocupar el ingreso no constitutivo de renta de las 10 UTA que comentamos delante. Entonces, esos son ciertos elementos que pueden ser, sirven para juicio al momento que uno esté haciendo alguna reorganización societaria en la cual quiera tomar la decisión de venderlo a un relacionado, porque también acá operan hasta el segundo grado de consanguinidad. Entonces, hay que tener en consideración el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Luego, si yo no le vendo a un relacionado, que es un tema fundamental, si yo tomo la decisión de no vender a un relacionado, entonces, ¿qué ocurre? Ahí estoy en las normas del artículo 17, letra B, numeral 4, por lo tanto, tengo que preocuparme que no exceda un año cuando es un bien raíz, y que exceda el año cuando es un bien raíz, perdón, y que exceda los 4 años cuando estoy subdividiendo terreno rural y urbano o haciendo construcción de edificios por piso. Entonces ahí después, si ya cumplo esos requisitos, si no los cumplo, se fijan, me voy a impuestos finales nuevamente y hay una opción de reliquidación. Pero si los cumplo, ahora me cuestiono, si ese valor del mayor valor que ya determiné supera las 8.000 UF, bueno, digo, si lo supera, entonces tomo la decisión de saber si este contribuyente que está enajenando, primero que todo, tiene domicilio y residencia en Chile. Si no tiene, impuesto adicional con renta percibida. Si lo tiene, tengo la elección y accedo al límite del ingreso no constitutivo de renta a las 10 UTA. Entonces, como tengo elección, puedo ver si lo hago a través del percibido, recuerden los periodos de tenencia de los activos, o el de vengado. Entonces, si lo hago a través del percibido, puedo ver el impuesto sustitutivo del 10% sobre base percibida. Puede ser interesante porque si es un contribuyente finalmente que tiene una carga tributaria importante, a lo mejor el 10% es un valor a pagar, mucho más barato para ese contribuyente en particular, que hay que pensar, obviamente, siempre que cómo es este contribuyente, qué otro tipo de renta tiene, retiros, dividendos, sueldos, tiene, o sea, un empresario individual. O sea, hay muchas condiciones que uno tiene que evaluar al momento que va a tomar la decisión de elegir cómo lo tributa. Y si lo hace a través del devengado, obviamente va directo al impuesto rural complementario o va a la liquidación que explicamos previamente. ¿Ya? Aquí, si bien ya estamos en otro artículo que se ve bastante engorroso en volumen, yo creo que acá hay temas importantes que yo ya los conversé, no los voy a volver a profundizar, pero me dicen que el audio está un poco malo, no sé. Que me pueden confirmar si me escuchan, porque un WhatsApp que decía que estaba como el audio malo. Si me confirma, por favor, y para poder continuar. Y ajustarme se escucha bien, sí. Gracias. Bueno, en este punto es importante, ya tocamos el tema del artículo número 8, número 17, respecto al segundo grado de consanguinidad. Lo tocábamos, hablábamos respecto a los... Así que no vamos a profundizar en eso, pero acá lo importante es que, ¿qué ocurre? Que aquí también encontramos con la factibilidad de que ante la venta de un bien raíz, o también podría ser de otro tipo digamos, me podrían ser acciones o derechos sociales, nos encontramos porque esto opera para todo el número 8, no solamente para el 8 letra A y B, porque estoy en el M, ojo, en el M, pero estos obviamente, son incisos y no son parte del M. Entonces, acá nos encontramos con la factibilidad que se puede aplicar el artículo 64 del Código Tributario, y por ende esta operación puede ser tasada. Y si yo estoy evaluando mal el activo al momento de venderlo, el fisco puede aplicarme el inciso primero al artículo 21 y con eso girarme el 40% sobre ese diferencial. Así que es un tema, a mi juicio, muy importante que hay que considerar, ¿ya? Bueno, ahora va a seguir Hugo con el tema del IVA, que te doy juguito. Muchas gracias, Rodrigo.
¿Lo pudiste tomar, Hugo? Sí, ahí estoy. Perfecto. Vamos a avanzar hasta... acá está. Bueno, continuando con la presentación, me voy a pronunciar respecto a las modificaciones que introdujo la ley 21.210 respecto al impuesto al valor agregado. La ley modifica el artículo segundo número 1 y 2, estableciendo de que se reemplazó la frase inmuebles excluidos los terrenos por inmuebles construidos. Estos inmuebles construidos pueden ser nuevos usados y sin importar si fueron construidos por el propio vendedor o por un tercero. Entonces, es una forma de clarificar de que los inmuebles que están afectos a impuestos al valor agregado son inmuebles construidos excluyendo expresamente los terrenos. Cabe recordar de que las urbanizaciones, de acuerdo a la circular 37 del 20 de mayo último, establece que constituye la construcción de un bien corporal inmueble, por lo que la venta de un sitio urbanizado efectuado por un vendedor habitual está grabado con IVA. Cabe hacer la distinción que cuando la venta recae sobre un bien corporal inmueble construido, conformado por un terreno y la construcción, que es realizada por un vendedor habitual, es una sola operación. Se descuenta de la base imponible el precio estipulado en el contrato, el valor de adquisición del terreno. Por tanto, esta reforma lo que hace es clarificar y reforzar que estamos hablando de inmuebles construidos. También modifica el concepto del vendedor. Respecto al concepto del vendedor, la ley modificó eliminando esta presunción de habitualidad que se exigía cuando entre la adquisición y construcción del bien raíz y su enajenación transcurre un plazo igual o inferior a un año. En cambio, pone la frase de que la transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo podrá ser considerada habitual. Por tanto, esta modificación lo que hace es reforzar que la determinación de la habitualidad de un vendedor corresponde a un análisis de las circunstancias particulares del caso específico. Esta es una situación ya de hecho que se sujeta, ¿no es cierto?, a las normas de la prueba. Esto fue importante porque de alguna manera hubo una duda respecto a aquellas sociedades que tenían dentro de su giro el giro inmobiliario. No basta que la escritura diga que es una inmobiliaria, sino que hay que atenerse a las circunstancias de hecho, situaciones fácticas que se deberán probar si efectivamente hay habitualidad en este contribuyente. Respecto a los hechos gravados especiales, también se modifica el artículo 8º, letra G de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, que básicamente lo que señala es que el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de los bienes corporales inmuebles, amoblados o con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial o industrial. Lo que hace la ley es agregar un párrafo final a la letra G del artículo 8º, según el cual, para calificar que se trate de un inmueble amoblado, en el caso de un inmueble destinado a la habitación, el inmueble deberá contar al momento de celebrarse el respectivo contrato con bienes muebles que sean suficientes para su uso, lo cual implica que el inmueble cuente con un mobiliario mínimo que permita al arrendatario darle ese destino. La circular 37 del 20 de mayo pasado establece, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos de bienes inmuebles habitacionales, que deben contener, para que sea considerado afecto impuesto al valor agregado, que pueda contener una cama, un mueble de similar naturaleza, algunos enseres, tales como una mesa, comedor, vajilla. Lo importante es que permitan el alojamiento o la pernoctación de una persona. Podrán precisar con mayor fundamento en esta circular 37 que da otra serie de ejemplos. Respecto, aquí voy a pasar a la slide siguiente. Por otra parte, la misma letra G del artículo 8º, si se trata de un inmueble destinado a oficina, para configurar este hecho grabado, el inmueble deberá contar al momento de celebrarse el respectivo contrato con bienes muebles en tal cantidad que permitan al arrendatario desarrollar actividades administrativas comunes a cualquier tipo de actividad profesional, empresarial o de servicio. La misma circular da ejemplo. Si el arrendamiento recae sobre una oficina, el inmueble contará con mobiliario suficiente, si a lo menos
incluyen escritorio, una silla y cualquier mueble adicional para el archivo, custodia de documentos o para el uso de la oficina, como una mesa de reunión, apoyo de computadores, impresoras u otros que tengan esa finalidad. Entonces uno podrá apreciar que es bastante precaria, en el fondo, la exigencia, de tal forma que conteniendo estos bienes muebles, este arrendamiento está afecto a IVA. Respecto de otros hechos especiales grabados con el artículo 8, letra G de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, establece que finalmente tratándose de inmuebles que a la fecha de la celebración del contrato de arrendamiento cuenten con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial e industrial. Se deberá tener presente que las instalaciones y maquinarias deben ser suficientes para el ejercicio comercial o industrial respectivamente. Esta es una aptitud, no es que se ejecute o desarrolle propiamente tal esta actividad. Basta que permitan el ejercicio de esta actividad para poder grabarlas con impuesto al valor agregado. Así, por ejemplo, si el arrendamiento recae en un local comercial, para entender que cuenta con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial, deberá a lo menos, señala la circular, contar con un mesón para atender al público y estantes para guardar y exponer los productos. Nuevamente, la exigencia es bastante precaria para poder afectar con impuesto al valor agregado este tipo de arrendamientos. Otro hecho grabado especial que está modificado por la ley 21.210 es el artículo 8, letra L de la ley. En los contratos de arriendo con opción de compra sobre bienes inmuebles se elimina la presunción de habitualidad en la celebración de contratos de arriendo con opción de compra cuando entre la adquisición y construcción del bien raíz y la celebración del respectivo contrato transcurre un plazo igual o inferior a un año. Por tanto, esta modificación lo que tiene por objeto es reforzar que la determinación de la habitualidad corresponde a un análisis nuevamente de las circunstancias particulares del hecho específico, según sujeto a que existan estas condiciones para calificarlo de habitual. Por tanto, nuevamente estamos en un problema de prueba de la situación fáctica de acreditar que ocurren en el hecho económico estos requisitos. Continúa la reforma respecto de las bases imponibles en la venta de los inmuebles. Primeramente se preocupa de la base imponible en la venta de inmuebles en cuya adquisición no se soportó IVA. Se modifica la base imponible de las ventas de inmuebles contenida en la letra G del artículo 16, que se refería a la venta de bienes corporales inmuebles usados, en cuya adquisición no se había soportado el IVA. Se trata de contribuyentes que son vendedores habituales de inmuebles usados, que deben gravar su operación con IVA, pero que al momento de la adquisición no soportaron dicho impuesto al comprar el inmueble, razón por la cual, al no tener crédito fiscal, solamente se les generaba un débito fiscal. Pues bien, con la modificación se elimina la exigencia de que los inmuebles sean usados para que las ventas que recaen sobre ellos se acojan a la base imponible especial, siendo suficiente para ello que en la adquisición del inmueble respectivo no se haya soportado IVA. Otro importante cambio es que se hace obligatorio que el vendedor deduzca el valor comercial del terreno a la fecha de la operación. La antigua norma establecía una facultad al establecer que se podrá, ahora ya se señala que deberá, obligatorio para el vendedor deducir del valor comercial del terreno a la fecha de la operación. Asimismo, establece que el servicio puede aplicar su facultad de tasación contenida en el artículo 64 del Código Tributario. Para el caso, por ejemplo, que un contribuyente hubiere descontado por concepto de terreno una suma notoriamente superior al valor comercial de aquellos cuyas características y ubicación similares en la localidad respectiva. Se señala en la circular 37 que los parámetros que puede determinar el servicio para efectos de efectuar esta tasación es tener presente una tasación comercial efectuada por una entidad bancaria o efectuada por un tasador o un corredor de propiedades, o también copia de tasaciones comerciales de inmuebles de características similares que estén ubicados en la misma localidad.
Respecto a la base imponible de arrendamientos de inmuebles grabados con IVA y venta de inmuebles nuevos, nuevamente se establece esta obligatoriedad de rebajar el terreno. El artículo 3º, número 12 de la ley, reemplazó el artículo 17, incisos 1º y 2º, donde se señalaba la expresión podrá, ahora es obligatorio y perentorio al establecer que deberá. La norma tiene por objeto dejar establecido en la ley el hecho de que la rebaja del valor del terreno en la determinación de la base imponible es obligatoria. ¿Y qué rebaja consiste? Bueno, la propia norma establece que se tendrá que rebajar obligatoriamente el 11% del avalúo fiscal del inmueble o la proporción que corresponda si el arrendamiento fuere parcial o por distintos periodos de un año. Nuevamente, se establece la obligatoriedad de rebajar el terreno. El mismo principio se reconoce legalmente en la determinación de la base imponible de la venta de los inmuebles, en donde debe ser rebajado obligatoriamente el valor de adquisición del inmueble respectivo. Ahora bien, lo anterior no obsta que en reemplazo del valor de adquisición del terreno se pueda rebajar el avalúo fiscal de este o la proporción que corresponda cuando el terreno se encuentre incluido en la operación. Asimismo, se elimina del tope de la rebaja del terreno. La ley eliminó la frase final del inciso segundo, esto es aquella que señalaba que la deducción que en definitiva se efectúe por concepto del terreno no podrá ser superior al doble del valor de su avalúo fiscal. Así rezaba la norma anterior. Lo anterior significa que a partir de la fecha de la vigencia de la ley, hay que señalar que la ley 21.210 estableció una vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación. De esta forma, como la ley fue publicada el 24 de febrero, estas normas que entran a modificar la ley de impuestos a las ventas y servicios entran a regir a partir del 1 de marzo del año en curso. Concordante con esa modificación, se eliminó la facultad que tenía el contribuyente de poder solicitar al Servicio de Impuesto Interno reducir el valor del terreno cuando transcurría un plazo inferior a 3 años. También establece la posibilidad de establecer o de fijar una proporcionalidad en el uso del crédito fiscal en el caso de inmuebles. Aquí se señala que son contribuyentes que no pueden determinar la procedencia del crédito fiscal por distintas maneras en el periodo en que se adquirieron o construyeron los bienes y les permite aplicar las siguientes reglas. La primera, el impuesto soportado será considerado provisionalmente como un crédito fiscal del periodo correspondiente. Y la otra alternativa, el crédito fiscal provisional deberá ser ajustado en cada periodo en que se realicen las operaciones no gravadas o exentas, adicionando debidamente reajustado al débito fiscal de dicho periodo el monto equivalente al impuesto soportado en la adquisición o construcción del aula o unidades que se transfieran en dicha operación. Con eso finaliza mi presentación del IVA y damos paso a Rodrigo para que continúe con la presentación. Gracias, Hugo. Hola, buenas tardes nuevamente. En función del tiempo, si bien acordamos con Gonzalo solamente ver lo que era la tributación para efectos de acciones, derechos sociales y bienes raíces en este caso, también no consideramos la explotación, pero quisimos hacer también un cuadro sinóptico para que también lo tengan en consideración, porque hay algunas modificaciones que se hicieron en el artículo 34 inherente a la renta presunta, que tienen vinculación con el artículo 8º, número 17 del Código Tributario, porque precisamente lo que ocurre es que estas normas de relacionamiento también operan para efecto de determinar el tipo de empresa
que va a realizar la explotación de un bien raíz agrícola que está consignado en el artículo 20, número 1, letra A. Entonces, es importante ahí definir para todos los efectos cuál es cómo va a afectar dependiendo del tipo de sociedad que realice esta operación. Lo mismo va a ocurrir cuando en la lámina siguiente veamos los bienes raíces no agrícolas. Si la sociedad, por ejemplo, la explotación del bien raíz no agrícola lo realizan sociedades anónimas, abiertas, cerradas, sociedades con socios accionistas, personas jurídicas, o sea, que digamos son personas naturales, y la forma de explotación es como propietario, arrendatario o subarrendatario, esta explotación se tiene que hacer a través de contabilidad completa y para eso hay que pagar primera categoría y también el PPM, así que ahí no hay mucha duda al respecto. Ahora cambia el modelo cuando hablamos de que si esta explotación la realizan empresas individuales, pueden ser también, acuérdense que está el formato del empresario individual y también está la IE, empresario individual de responsabilidad limitada, que es un RUT aparte, obviamente, que el empresario que antiguamente nosotros conocíamos, que era el propio RUT de la persona natural. Por consiguiente, dependiendo de ese tipo de empresario, si cualquiera de estos, que inclusive pueden ser sociedades o personas naturales, si estos son propietarios usufructuarios o explotan directamente el predio, también lo tienen que hacer con contabilidad completa. Pero ahí también podrían optar a poder tributar a través del artículo 34 con el 10% del avalúo de los bienes raíces. Fijado obviamente al momento en que se presenta la declaración. Bueno, eso va a depender obviamente porque habría una renta presunta en función al avalúo fiscal, pero si hay contabilidad completa pagarían obviamente, dependería de la calidad de quien está haciendo la tributación, porque si la tributación es un empresario individual, obviamente que se va a hacer a través de global complementario, en la línea 4, digamos como una renta presunta. Línea 4, renta presunta, el 10% del avalúo fiscal. Luego, si ocurre algo similar, si la explotación de estos bienes raíces agrícolas se realizan en calidad de arrendatario o subarrendatario. Ahí también es igual al anterior, podría optar a que haya una renta presunta y también, obviamente, va a pagar, si hay contabilidad completa, va a pagar primera categoría y también esa renta presunta, si es un empresario individual, pagaría en la línea 4, ¿ya? Si es una empresa como tal, digamos una EIRL o una sociedad como tal, va a ir a la línea 36, haciendo buena memoria, donde están las rentas presuntas de primera categoría, donde se paga ese valor. Y finalmente todo tipo de contribuyente que lo puedan hacer en calidad de arrendador o subarrendador y también habría que fijar que esas personas podrían efectivamente pagar una renta efectiva sobre la explotación de esos bienes raíces agrícolas y también pagar primera categoría. Bueno, también ver si efectivamente este tipo de contribuyente es distinto a lo que estamos conversando, cuál es su configuración societaria, para efecto de determinar si pagan primera y pagan su respectivo impuesto global complementario y también PPM. Eso es lo que puedo comentar respecto a este tema. Respecto a los bienes raíces no agrícolas, del artículo 20, número 1, estarán exentas de impuesto de primera categoría las rentas de bienes raíces no agrícolas cuando se cumplen algunos requisitos copulativos. Que opere solo para el propietario y usufructuario, que el contribuyente no sea sociedad anónima, que la renta efectiva no exceda el 11% del avalúo fiscal y a partir del 1 de enero del 2016 se eliminan las reglas sobre el régimen de renta presunta al que pudieran quedar sujetos los contribuyentes que explotaban estos bienes raíces no agrícolas, acreditando obviamente de la siguiente manera. Contribuyentes que no están obligados a determinar su renta efectiva según contabilidad completa por otras actividades y que en arrendamiento, usufructo u otra cesión temporal estos bienes raíces, se grabará la renta efectiva de estos bienes acreditada mediante el respectivo contrato sin deducción alguna. Esto que parece bien literal, en la práctica es, por ejemplo, una persona natural que tiene un inmueble y uno lo somete a un arriendo, efectivamente tiene que declarar esa renta y someterla a un impuesto global complementario. Hasta el año pasado, como lo explicaba Hugo al principio de la presentación, uno no podía rebajar nada por esa renta. Incluso decían, no, si esa renta, acuérdense,
el artículo 17, número 8, inciso tercero, decía, no, si esa renta tiene que pagar primera categoría. El 39 decía, no, si esa está exenta de primera categoría. Y después decía, no, si esa renta tiene que pagarlo a complementario. Entonces, después decía, no, si no puede rebajar nada. Bueno, ahora salió un artículo transitorio que dice que efectivamente, como lo explicó Lugo, no recuerdo si es el quinto, permite que uno pueda rebajar las contribuciones de esta renta efectiva que están sometidas a un contrato. Por lo tanto, alguna ayuda hay en ese punto. Y para finalizar nuestra presentación con Hugo, ya estando en la hora porque me quedan 4 minutos, bueno, en este punto, acá, por ejemplo, si la explotación de bienes raíces lo realizan sociedades, ¿se fijan? Obviamente que tiene que ser con contabilidad completa, sin duda. O sea, si hay una sociedad que está haciendo arrendamiento de bienes raíces no agrícolas, obviamente tiene que haber facturación, tiene que haber contrato, operan las normas que comentamos con el Hugo, porque en la práctica se da que muchas veces los contribuyentes teniendo inmuebles con instalaciones, porque Hugo lo explicó y hablaba respecto a la calificación de cómo poder configurar que el arrendamiento del inmueble estuviera afecto a IVA, porque antes, no sé, alguien cercaba el terreno y decía, no, si esto está afecto a IVA. No, el servicio en cierta manera, a mi juicio, hizo un trabajo mucho mejor que antes de poder decir, oye, si ustedes quieren arrendar una oficina con instalaciones o con muebles, bueno, por lo menos que tengan estos implementos para que tributen IVA, porque al final de eso se trata, que sean instalaciones con muebles útiles y que permitan que el arrendatario pueda cobrar el IVA. Y eso obviamente en algunas empresas no opera, simplemente opera con un pago, no se factura, tampoco se rebaja el 11% de la evaluación fiscal, y eso en la práctica se ve mucho con muchos contribuyentes, y eso se tiene que normar. Tienen que estar los contratos, tienen que estar las facturas, se tiene que cobrar, se tiene que descontar el 11% de la evaluación fiscal. Hay que hacer una formalidad respecto a la operación de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas, sobre todo en la formalización del cobro del IVA, porque finalmente, por ejemplo, en una operación de leasing, que ocurre mucho en la práctica, si ese leasing, a mí me factura el banco un arrendamiento con instalaciones y me cobra el IVA por esa factura, yo, dependiendo de qué le facture, porque puedo también facturarle a una empresa que no recupera IVA, pero para esa empresa que no recupera IVA, eso es costo. Pero para una empresa que se le factura, ese IVA va a ser recuperado y por lo tanto va a poder rebajar su base imponible, el débito fiscal del periodo. Entonces, a mi juicio es muy importante mantener este orden respecto a todo lo que son los documentos tributarios asociados al arrendamiento de bienes raíces no agrícolas. Luego hay otros contribuyentes que acá es un poco más complejo porque hay contribuyentes que son personas naturales, sociedades de personas, comunidades, EIRL y sociedades de hecho. Y acá estamos los que, si tienen, por ejemplo, los que tenemos una bonita deuda con el banco, quizás que por lo menos hemos obviamente no hemos podido dar el lujo de no pagar en estos meses, obviamente no está afecto a nada. Pero, por ejemplo, si estos inmuebles no están destinados, generan renta, estaba el concepto, si no hay contrato, estaban afecto al 7% de la evaluación fiscal. Si hay contrato, iban directo global en la línea 6, en la parte de contabilidad simplificada, iban como un ingreso de renta efectiva en la línea 6, obviamente pagando un global. Y luego también estaba el concepto de arrendamiento respecto al propietario usufructuario si la renta no excede el 11%. Y aquí era optativa si efectivamente pagábamos el 7% de avalúo fiscal o lo hacíamos a través de renta efectiva. Eso había que evaluarlo porque probablemente hacerlo por el 11% del avalúo fiscal era mucho más económico para el contribuyente que hacerlo a través de contabilidad, a través de renta efectiva con contabilidad completa. Y luego estaba cuando el 11% los bienes raíces no agrícolas excedían el 11% del valor fiscal y en consecuencia no podían optar a tributar a través de la renta presunta de la línea 4. Por lo tanto, quedan en renta efectiva y por ende, obviamente, afecta a la primera categoría, afecta al complementario y también a los PPM. Y finalmente, en su arrendamiento, el cual obviamente estaba lo que era a través de renta efectiva. Que también las empresas que hacen su arrendamiento
tienen que hacer contrato y por ende tienen que facturar bajo las mismas modalidades que hablamos de un arrendatario. Así que con esto queremos dar término a la presentación. Con Hugo le agradecemos enormemente el tiempo y esperamos haber contribuido un poco al conocimiento tributario de todos nuestros colegas, tanto auditores como abogados. Muchas gracias. Tienen varias consultas. Aquí ya estaba revisando, sí. Para que puedan ir leyéndolas y contestando de una. ¿Dónde las puedo ver? En el chat acá están, ¿no? Están en el chat y también en la opción donde dice más opciones, donde aparece un icono que dice P y R, preguntas y respuestas. Son 3 puntitos en el menú. Perfecto. Y ahí aparecen todas las consultas. Claro, mira, aquí hay una consulta de don Carlos Vergara. Dice, los 4 años son desde la adquisición del terreno. Bueno, la norma habla, claro, de 1 año o 4 años, claro, desde la adquisición o construcción, dependiendo en el fondo si es una venta de un inmueble o bien es una construcción de edificios por la ley de copropiedad. Pero Hugo, la norma es precisa ahí por si acaso porque habla, no te puedo ver, Huguito, no sé qué le pasó a mi Webex, pero la norma dice que es cuando la propiedad, el bien raíz, está inscrito en el registro de propiedades del conservador. El conservador, esta es la fecha que valida la operación. Esa es la fecha. No es la fecha de la celebración de la promesa, no es la fecha de cuando pagaste el anticipo, no. Es la fecha de la inscripción en el conservador. Esa es la fecha. Sí, exactamente. Los inmuebles en el fondo se adquieren por la tradición y la tradición se efectúa, tal como tú dices, al momento de inscribir en el registro de propiedad. Claro. No veo, Huguito. Me cuesta ver a mí también acá. Consulta de Giselaín Ramírez. Las inmobiliarias tributarán en base al artículo 2, dado que la habitualidad quedaría dada por el giro. No, efectivamente la norma lo que modificó fue que tiene que ser un giro efectivo inmobiliario. O sea, no basta con que esté en la escritura, ¿no es cierto?, dentro del objeto social la posibilidad de tener giro inmobiliario. Es decir, es una situación de hecho donde la prueba de este hecho económico tiene que acreditar que efectivamente se trata de una inmobiliaria. Aquí hay otra pregunta. En el caso de un galpón industrial sin ninguna instalación, pero por el solo hecho de ser un galpón de carácter industrial, ¿califica el hecho grabado? Bueno, nuevamente es un tema de prueba. La circular 37 da ciertos ejemplos. Habría que determinar, claro, si ese galpón le permite, ¿no es cierto?, el ejercicio de una actividad. No, pero también habría que ver ahí si, por ejemplo, lo que pasa mucho en la práctica, Hugo, es si también volvemos a lo mismo, si por ejemplo, existe recepción municipal del galpón. Claro. Eso es vital, o sea, si tú estás haciendo una operación, lo primero que uno debe tener todos los países, todos los papeles respecto a las inscripciones municipales, porque eso te da que la tranquilidad de que efectivamente está la recepción municipal, están los papeles presentados a la DOM, me refiero a los planos, los proyectos de electricidad, los proyectos de ¿cómo se llama?, de agua, sanitaria, etcétera. Entonces, eso es lo que le da la viabilidad a ese galpón que están consultando, porque si ese galpón, por mucho que inclusive cumpla los requisitos mínimos de tener inclusive hasta alguna máquina para un acondicionamiento, pero no tiene recepción municipal, el servicio va a decir, mire, cuando termine la recepción municipal, venga a verme y ahí empezamos a hablar de IVA. Claro, claro.
Antiguamente había unos oficios que exigía además que tuviesen, por ejemplo, electricidad trifásica, daba elementos, pero eh, es un tema de prueba. A lo mejor por la sola circunstancia de tener un galpón no permitiría el ejercicio de una actividad comercial si es que no está acompañado de otro tipo de instalaciones. Eso es lo que yo pienso de eso. Yo le doy preponderancia a Hugo a la recepción municipal. Yo lo he visto con algunos clientes, Hugo, que incluso hasta en proyectos incluso que el banco financia la construcción y se genera toda una problemática porque incluso el proyecto avanza, se empiezan a cerrar las escrituras, se hace la escritura, incluso se toman hasta derivados sobre los contratos de leasing ¿cómo se llama? Y las plantas no están entregadas, no tienen recepción municipal. Claro. Siempre que tú, sobre todo en términos municipales, cuando vas a gestionar la patente municipal, se generan problemas, porque lo primero que te preguntan es la recepción municipal. ¿Sí? Ese es un problema claro. permanente en las empresas productivas, permanente. No puedo agregar más de acá. Los ayudo yo porque yo las tengo aquí. Ya. Hay un participante que se llama Pablo Fuente, dice, estimados, por favor una pregunta, ¿qué tratamiento correspondería al mayor valor en la enajenación de acciones de una sociedad anónima extranjera, por ejemplo, constituida en Estados Unidos, realizada por una persona natural? Gracias. Perdone, esto es, ¿qué tratamiento tributario tiene ¿Qué tratamiento correspondería al mayor valor en la enajenación de acciones de una sociedad anónima extranjera? Extranjera. Realizada por una persona natural. Es una persona natural. Y esta persona natural tiene residencia y tiene... eso es fundamental. Tendríamos que consultarle a Pablo Fuentes a ver si nos puede responder la consulta. Pablo, por favor, para ayudarte. Claro, si uno pudiese ubicar esa pregunta, estaría enmarcada dentro del artículo 41A, que se refiere a los contribuyentes o entidades domiciliadas o residentes en Chile que obtengan rentas que hayan soportado impuestos en el extranjero. Esa debe ser la norma. ¿Sabes lo que me acordé, Hugo? Respecto a la pregunta que hizo el señor Pablo Fuente, me acordé respecto a la repatriación. Porque supuestamente si él tenía estas acciones en el exterior, inclusive, y es chileno, estoy pensando en eso ya, él podría haberse cogido al famoso Super 8 y con el Super 8 haber pagado el 8% y haber repatriado y tener esas platas tributadas, porque hoy día están esas acciones que se pretenden vender y generar un mayor valor, en este caso que usted pregunta, estarían infringiendo la norma de haber repatriado los capitales por lo menos fue Hugo 5 años atrás, 2015. ¿Te acuerdas que hicimos varias operaciones de esas? Que estaban al 8%. Sí. Al 8%. Entonces, la pregunta es complicado porque debiesen haber tributado el 8% al momento ese 2015. Claro. Yo creo que eso es. Hoy día están en infracción. Ahora, yo no sé si la infracción es administrativa o residente en Chile. O sea, ya le di la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque justamente yo creo que están en una infracción, por lo que le explicaba a Hugo. Hay muchos contribuyentes, ¿te acuerdas, Hugo, el caso que tenían en las BVI, ¿te acuerdas? Claro. British Virgin Island, que tienen patrimonio, pero todas esas personas repatriaron esas acciones, pagaron el 8% y siguieron generando rentabilidad, pero esa rentabilidad se declara todos los años, la rentabilidad de esas acciones, los dividendos que se perciben, si son depósitos, si son fondos mutuos, acciones, etcétera, bonos, todas esas utilidades se declaran, pero para eso previamente uno debió haber tributado el 8. Ahora yo creo que
habría que evaluar. Yo la verdad que creo que debería evaluar si efectivamente hay alguna infracción administrativa por no haber declarado esos activos en esa norma transitoria. Claro, claro. Porque en estricto rigor, claro, todo el mayor valor que pueda generar, eso va a estar afecto a global complementario acá. Sí, Claro, claro. recordemos que en el fondo, como chilenos o domiciliados en Chile, nosotros estamos obligados a declarar la renta mundial, utilizando obviamente los créditos que se generaron por los impuestos que se pagaron en el exterior. Y ahí uno tendría que entrar también a determinar si efectivamente con ese país en particular existen tratados de doble tributación. ¿Otra pregunta? Ok. Bueno, Sí, Javier Melo, que fue el primero que mandó su pregunta. Ah, ¿Por qué el legislador limita esa capacidad para efectos de la venta de pertenencias mineras? perdón, yo no la bueno, entendí. claro, es que a lo mejor entiendo, claro, la pregunta. Uno en términos generales tiene que establecer que todas las excepciones que se establecen en la ley de la renta tienen que ser interpretadas restrictivamente. Por tanto, el legislador siempre trata de aplicar el mínimo campo de aplicación a estas excepciones. Eh, Hay muchas normas dentro de los ingresos no renta que yo encuentro que son un poco efectivas, porque en definitiva, ¿qué se puede deducir como ingreso no renta? Es todo lo que invirtió de alguna manera el minero en esa adquisición, ya sea de una pertenencia minera o legal o contractual minera, lo que él paga, ¿no es cierto?, por esa pertenencia, o ya sean estudios u otro tipo de exploraciones mineras, es lo que puede constituir ingreso no renta. Entonces, es básicamente el costo de adquisición reajustado nomás. Entonces, es bastante mentirosa la excepción del ingreso no renta por la adquisición de pertenencias mineras. Pero en términos generales, yo creo que el legislador siempre interpreta de manera restrictiva estas excepciones que son constitutivas de ingresos no renta. Ya. Vamos a contestar un par de preguntas más y vamos a tener que cerrar. Aníbal Santander, estimados, ¿qué tratamiento correspondería a la enajenación de acciones de una sociedad anónima cerrada chilena en la que tanto el enajenante como el adquiriente de las acciones son personas jurídicas extranjeras sin residencia en Chile? Sin residencia en Chile, claro, esa es la norma. Déjame revisarla. Sociedades anónimas cerradas con residencia en Chile. Ujú. Que vendan acciones de una sociedad chilena. Acciones, sí, de las acciones son personas jurídicas extranjeras sin residencia en Chile. Ah, son personas jurídicas extranjeras. Claro. Personas Eso jurídicas. claro, esto también está en el artículo 41. Cerrada. Voy a ubicarlo acá. Personas ¿Cuál es la norma? extranjeras. No recuerdo yo de memoria cuál es la norma. Déjame ubicarla acá. Yo necesito un poquito más de información para poder concluir. Eh, son dos Aníbal, sociedades anónimas cerradas. Son dos sociedades anónimas cerradas que están en el extranjero. Así entiendo, y que venden acciones de una sociedad chilena. sí, ¿qué tratamiento correspondería a la enajenación de acciones de una sociedad anónima cerrada chilena en la que tanto el enajenante como el adquiriente de las acciones son personas jurídicas extranjeras sin residencia en Chile? Sí, eso habría que ir bien la norma del artículo 41. Ahora, las preguntas que pueden quedar pendientes sin perjuicio de no poder contestarla ahora, porque tendríamos que revisar la norma, las podemos contestar
más fundadamente. Sí, a mí yo lo que todavía tengo la confusión si es chilena o extranjera la sociedad. Todavía tengo la confusión. Son dos sociedades, son Alcanzo a ver yo personas en una jurídicas pregunta. extranjeras. Las dos son, el ajenante y el adquirente son personas jurídicas extranjeras, ambas. Entiendo que sí, entiendo que sí. Pero estas personas jurídicas, yo subentiendo, porque no lo entiendo, subentiendo que estas son constituidas por matrices chilenas. Eso es lo que subentiendo. Entonces, es una matriz chilena que le vende a una sociedad extranjera. Eso es lo que yo estoy entendiendo de la consulta. ¿Te fijas, Hugo? Claro, Porque lo que pasa es que el propietario de esa persona jurídica extranjera, ¿eh? La matriz, al parecer, no lo sé, no tengo la información, es una empresa chilena. Entonces, la que vende finalmente es la matriz chilena. La matriz chilena claro, le vende a esa persona jurídica extranjera. O sea, como haciendo la inferencia. ¿Ah? claro, Porque claro. en el fondo, en función a la pregunta, cuesta un poco entender primero, armar el mono. Entonces, yo entiendo que es una matriz chilena que tiene participación en una persona jurídica extranjera, Claro. ¿ya? Y luego esta sociedad chilena le está vendiendo sus acciones a otra sociedad jurídica extranjera. Esa, a mi juicio, debe ser Esa la sí es figura la... que es la que está consultando la persona. Entonces, bueno, ahí uno podría concluir de que en este caso, si es así, como yo estoy infiriendo, esta sociedad que es chilena, que vende un activo, primero, para todos los efectos, hay que ver el costo tributario de las acciones que él tiene en la sociedad extranjera, Tiene registrado, claro, claro. que tiene registrado. Y efectivamente, en función a eso, tendrá que, efectivamente, va a ser, si bien la sociedad jurídica extranjera genera su renta en el exterior y paga los impuestos en el exterior, también habría que ver si efectivamente hay algún tratado de doble tributación respecto al país donde está esta sociedad extranjera versus la sociedad anónima chilena. ¿Por qué? Porque si efectivamente vende las acciones a la extranjera, habría que ver si en este caso habría que retener algún impuesto adicional por esa venta, por la tributación en el mayor valor. ¿Te fijas? Claro, claro. Entonces, habría que ver, por ejemplo, si son 14A nuevo, régimen 14A nuevo, en esa circunstancia se debe realizar la retención para la retención del adicional, digamos. Habría que hacer Claro, del 945 para hacer la restitución. ¿Te fijas? claro, Por eso es tan claro. importante definir si efectivamente hay un tratado. Eso es importante, definir qué país es, si hay tratado, y efectivamente ver si esta es la figura inferida a raíz del Claro. comentario, poder concluir si efectivamente la tributación se hace de la manera que yo estoy con estos antecedentes súper vagos concluyendo. Eso es lo que podemos aportar hasta este María momento. Francisca. Ok, María Francisca. muchas gracias. Tengo la última pregunta. La última y cerramos. Dice Vladimir Cabello, hola, si es un bien raíz agrícola adquirido antes del 2004, lo vendo a un relacionado, pierdo todos los beneficios tributarios y quedan afectos al IPC. A ver. Claro, la norma anterior, en definitiva, claro, porque uno tiene que establecer que los bienes raíces adquiridos hasta el 31 de diciembre del año 2003 están sujetos a la antigua norma. Y esa antigua norma establecía, claro, que como contraexcepción de este ingreso no renta, en que yo no le podía vender a ningún relacionado. Por tanto, en el fondo, al venderle un relacionado, perdía, ¿no es cierto?, este ingreso no renta, de tal forma que me tenía que quedar con el costo de adquisición reajustado. Efectivamente, una contraexcepción. Ok, muchas gracias. Claro. Ahora podemos finalizar el conversatorio. No sé si es posible que puedan dejar sus correos por el chat. A lo mejor pueden Perfecto, hacer las consultas directamente, las que no alcanzaron a hacer Es contenido. mejor porque ahí hay más claro. antecedentes. Déjame, Oscar, ¿dónde yo pongo mi chat acá? A ver.
María Francisca, ¿dónde se coloca el...? Sí, tiene que pasar el cursor por la pantalla y le va a aparecer el menú. Más opciones, acá está. Justo al lado de donde están los 3 puntitos. Ah, perfecto, acá está. Chat. Dice chat. ¿Por qué no se me despega acá? A mí tampoco. Aquí yo lo voy a mandar en nuestro correo y voy a mandar a Rodrigo también. Voy a mandar a ambos. Bien, estimados, en espera de que ustedes puedan entregarle sus correos electrónicos a los expositores, yo solamente deseo darles las gracias, primero que todo, a Rodrigo y a Hugo por su excelente exposición. Y en segundo lugar, darle gracias a todos ustedes que han asistido a este nuevo webinar, que me parece ha sido bastante interesante y la cantidad de preguntas da cuenta de eso. Por favor, estén muy pendientes para las futuras actividades que vamos a estar organizando. Entonces, Rodrigo, Hugo y María Francisca, al menos por mi parte, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y por la invitación y por obviamente contribuir un poco al desarrollo del conocimiento tributario y obviamente agradecido por todas las coordinaciones, sobre todo a María Francisca que se preocupa de todo, a ti, Gonzalo, que también estás coordinando todo, así que muy agradecido y a la gente que se dio el tiempo de escucharnos a nosotros, que ojalá podamos hacer algún aporte en su desarrollo profesional. Muchas gracias. Me uno al agradecimiento. Muchas gracias, Gonzalo. Un cordial saludo a todos. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.